Hola amigos, y estamos en este nuevo episodio de nuestro Cardio Tips Podcast para todos nuestros estudiantes a nivel de la salud, en medicina, en riesgo cardiovascular, en diferentes áreas de la salud e incluso en áreas de posgrado. Vamos a hablar hoy de este estudio maravilloso que se llama el estudio o estrategia COMPASS. Cardio Tips Podcast. El estudio COMPASS, Cardiovascular Outcomes for People Using Anticoagulation Strategies, es un estudio muy hermoso. ¿Por qué? Porque en este momento los investigadores transcurrían años 2014-2015 y la realidad a ese momento e incluso a la realidad actual en muchos pacientes era que a pesar del uso de estrategias efectivas de prevención secundaria, refiriéndonos en este aspecto a control de la tensión arterial, a control del azúcar o diabetes, control de obesidad, metas de colesterol LDL y dislipidemia, ejercicio físico cardiovascular, alimentación y estrategias farmacológicas. Ese es como el resumen cuando hablamos de prevención secundaria. A pesar de todas estas estrategias, entre el 5 y el 10% de los pacientes tenían nuevos eventos de enfermedad cardiovascular, dícese infarto agudo de miocardio, fibrilación auricular con accidente cerebrovascular o alteraciones periféricas en algunos vasos. Previamente, la anticoagulación no había sido ampliamente recomendada para pacientes en contexto de disminución o estrategias de prevención secundaria de riesgo cardiovascular. El rivaroxaban redujo la mortalidad por síndrome coronario agudo en un estudio previo al estudio COMPASS, que era el estudio Atlas ACS 2 TIMI 51. Muy bonito si lo quieren revisar. Y en este estudio fue la base fundamental para tener esa duda o esa hipótesis de investigación. ¿Será que el rivaroxaban a una dosis baja puede tener algún grado de beneficio en prevención secundaria? Entonces vamos a tener un recorderis aquí y esto es ampliamente conocido en la práctica médica y tenemos para esa formación aguda de un coágulo o de un trombo, y tengamos en cuenta que esos eventos cardiovasculares son principalmente eventos trombóticos. Por un lado vamos a tener las plaquetas y por otro lado vamos a tener la coagulación. En el lado de las plaquetas, el ácido acetilsalicílico tiene una vía que es la vía de la ciclooxigenasa. Si inhibimos esta vía de la ciclooxigenasa y su posterior formación a tromboxanos, vamos a disminuir esa agregación plaquetaria, esa afinidad porque una plaqueta se pegue a otra. Entonces, si yo voy con una plaqueta en la sangre y tengo efecto del ácido acetilsalicílico, por más que me toque con mis amigas las plaquetas, no me voy a unir y no voy a iniciar ese proceso trombótico. Ahora, por otro lado, viene la cascada de la coagulación. Y la cascada de la coagulación viene como producto final para que hayan o existan unos filamentos de fibrina que den estabilidad a ese trombo o a ese inicio de agregación plaquetaria. Y en conjunto, por un lado las plaquetas y por otro lado la fibrina, va a dar ese trombo que puede generar o el infarto o el accidente cerebrovascular. Dentro de los objetivos del estudio, el objetivo principal en el estudio COMPASS se diseñó para evaluar si el rivaroxaban solo o en combinación con aspirina era más eficaz que la aspirina solita para la prevención cardiovascular. Por eso, un grupo quedó rivaroxaban más aspirina, otro grupo aspirina solita y otro grupo rivaroxaban solito. Pero ahorita vamos a ver cuáles fueron las dosis. Dentro de los métodos, este es un ensayo aleatorizado, multicéntrico, internacional, doble ciego con doble simulación. La población abarcó 27.395 pacientes, 91% eran pacientes con enfermedad arterial coronaria, 27% eran con enfermedad arterial periférica y esta población se dividió en tres grupos en una proporción 1:1:1. Un brazo, luego de una preinclusión de 30 días de ácido acetilsalicílico, se fraccionó a recibir rivaroxaban 2
2.5 miligramos 2 veces al día. Hago énfasis en esta dosis porque no es la dosis usual que manejamos en otros contextos como fibrilación auricular, trombosis venosa profunda, TEP, enfermedad tromboembólica. Esta es una dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día, más ácido acetil salicílico 100 miligramos una vez al día. Otro grupo que era a recibir solamente Rivaroxaban, pero la dosis de Rivaroxaban en este grupo solito de Rivaroxa era 5 miligramos 2 veces al día. Tener en cuenta este dato en el análisis del estudio. Y el otro brazo con ácido acetil salicílico 100 miligramos al día. El seguimiento promedio de esta población fue 23 meses porque tuvo una finalización muy prematura del estudio y la investigación sobre estas terapias antitrombóticas se detuvo un año antes de lo esperado, en febrero del 2017, debido a una eficacia abrumadora en el grupo de tratamiento con Rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día más ASA. Este estudio se realizó en 33 países y 602 centros hospitalarios, muchos países de ambas latitudes, o sea, norte, sur. Participó Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, China, Checoslovaquia, Japón, Australia. O sea, realmente tuvo una gran participación de muchos países. Y desde marzo del 2013 hasta mayo del 2016 recolectaron 27.395 personas y se asignaron, como mencionamos, aleatoriamente. Es muy importante definir la enfermedad arterial coronaria. Para este estudio, la enfermedad arterial coronaria se definía con 4 puntos o 4 grupos. El primer grupo era aquel paciente que había padecido un infarto agudo de miocardio en los últimos 20 años. El segundo grupo es si tenemos definición de enfermedad coronaria multivaso, y en este multivaso se refiere a que haya obstrucción arterial coronaria mayor o igual al 50% en 2 o más arterias coronarias, confirmada por angiografía coronaria invasiva o estudios de estrés o por imágenes no invasivas, como por ejemplo ejercicio, test de isquemia farmacológicos que sugieran isquemia en 2 o más territorios, o un territorio coronario si ya tenía previamente una revascularización percutánea. Entonces es muy importante que no necesariamente debíamos contar con la imagen coronaria para poder entrar o clasificarlo como enfermedad coronaria multivaso en este segundo grupo de la población para definir la enfermedad arterial coronaria. El tercer grupo es aquel paciente que tiene intervención coronaria percutánea de múltiples vasos, o si era un paciente con cirugía de revascularización coronaria multivaso. Esos eran los grupos principalmente para que tengamos en cuenta cuál era la definición de enfermedad arterial coronaria. Ahora, vamos a definir la enfermedad arterial periférica y se define como un paciente que haya tenido cirugía previa de derivación aortofemoral o cirugía de derivación en extremidades o angioplastia de las arterias a nivel de extremidades inferiores o superiores que tuviesen una intervención de la ilíaca o infrainguinal, o amputación previa de una extremidad o un pie por enfermedad vascular periférica, o antecedentes de claudicación intermitente con uno o más de los siguientes criterios: una relación de presión arterial tobillo-brazo menor a 0,9, y aquí toma mucha importancia porque esa relación tobillo-brazo es fundamental para poder definir ese antecedente de claudicación. Con un índice menor a 0,9 pudiésemos tener en cuenta estrategias o dosis vasculares de anticoagulantes para prevención cardiovascular. O 2, la estenosis arterial periférica significativa con una obstrucción de más del 50% documentado, ya sea por angiografía, por ecografía dúplex o que tenga una revascularización carotidia. Esas son las definiciones para enfermedad arterial periférica. Recordemos: enfermedad coronaria, infarto de miocardio es un grupo, enfermedad coronaria multivaso un segundo, intervención coronaria percutánea de múltiples vasos el tercer grupo, o que tenga una revascularización quirúrgica multivaso. Y recordemos: enfermedad arterial periférica, cirugía previa de revascularización distal o periférica, amputación de una extremidad o un pie, o claudicación intermitente con un índice tobillo-brazo menor a 0,9, o una obstrucción arterial periférica documentada ya sea por angiografía, por ecografía dúplex de más del 50%.
desenlaces. El desenlace primario es un combinado de muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio. El desenlace primario de seguridad es sangrado mayor que conllevará a una hospitalización, y los desenlaces secundarios de eficacia: accidente cerebrovascular isquémico, infarto agudo de miocardio, isquemia aguda de las extremidades o muerte por enfermedad coronaria o muerte por cualquier causa. Variables del estudio. Variables principales del estudio. La variable principal de eficacia fue una combinación de infarto agudo de miocardio, ictus o accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular. Dentro de las variables secundarias de eficacia tenemos combinación de acontecimientos trombóticos mayores como muerte por cardiopatía coronaria, infarto agudo de miocardio no fatal, ictus isquémico, isquemia aguda de las extremidades o muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio, ictus isquémico, isquemia aguda de las extremidades y la mortalidad por todas las causas. Dentro de la variable principal de seguridad era acontecimientos de hemorragia mayor definido por los criterios ISTH modificados, o sea, una hemorragia mortal o una hemorragia sintomática en algún área o un órgano crítico, por ejemplo intracraneal, o hemorragia en el lugar de la intervención quirúrgica que requiera reintervención, o hemorragia que cause hospitalización. Dentro de los criterios de inclusión y exclusión vamos a revisar. Los principales criterios de inclusión fueron enfermedad arterial periférica o enfermedad arterial coronaria con uno o más de los siguientes criterios. Si tenía más de 65 años, entraba al estudio, o si tenía menos de 65 años, debiese tener 2 o más factores de riesgo adicionales, como fumador, diabético, disfunción renal, catalogada como una tasa de filtración glomerular menor de 60, o insuficiencia cardíaca, pero no con una fracción de eyección menor al 30%, como lo vamos a ver más adelante, o un ictus isquémico no lacunar en más de un mes previo a la randomización. Dentro de los criterios de exclusión principales, un ictus de menos de un mes o cualquier ictus hemorrágico o lacunar, insuficiencia cardíaca grave con una fracción de eyección conocida menor al 30% o síntomas clase 3 o 4 de la New York Heart, necesidad de tratamiento doble con antiagregantes plaquetarios, otros antiagregantes plaquetarios distintos al ácido acetil salicílico, o tratamiento con anticoagulantes orales por alguna otra indicación, y una tasa de filtración glomerular menor a 15. Aquí vino este punto de corte para la tasa de filtración glomerular, que es muy útil porque aquellos pacientes que se encuentran en un estadio 4 de enfermedad renal crónica no tienen contraindicación para dosis de rivaroxaban 2.5 cada 12 en estrategia de prevención secundaria, y estas dosis que son dosis vasculares no tienen contraindicación con tasa por encima de 15 mililitros por minuto por 1.73 metro cuadrado de superficie corporal. Muy importante saberlo. Ahora, cuando ya vamos a los resultados, vemos que esos pacientes, luego del seguimiento promedio de 23 meses y cuando ya llevamos 3 años del proceso de haber iniciado la randomización y la inclusión de los pacientes, esta inhibición doble con rivaroxaban más ácido acetil salicílico redujo muerte cardiovascular, ictus e infarto agudo de miocardio. Por esta razón se suspendió o tuvo que ser suspendido en ese momento el estudio por un beneficio abrumador de esta estrategia, que es la estrategia COMPASS. En todos los subgrupos hay resultados favorables, independiente de índice de masa corporal, edad, género, región geográfica, raza, tabaquismo, diabetes, hipertensión, dislipidemia o enfermedad arterial periférica o coronaria previa, dependiendo de cómo estaba el criterio de inclusión. Realmente en todos los grupos fue mejor la combinación rivaroxaban más aspirina que aspirina solita. Ahora, esta inhibición con la reducción significativa de los eventos cardiovasculares en el desenlace principal fue un 24% respecto al ácido acetil salicílico. Ahora, dentro de estas variables, porque recordemos que era una variable combinada de muerte cardiovascular, ictus o infarto agudo de miocardio, las vamos a desglosar. Cuando tenemos el combinado, tenemos un descenso significativo del 24%, ¿sí? Con una P significativa de 0.01. En muerte cardiovascular también tenemos un descenso significativo
ictus, un descenso significativo que fue el más importante porque tenemos una PET menor a 0.01 para accidente cerebrovascular e infarto agudo de miocardio, la P es de 0.14. ¿Esto qué quiere decir? Que la principal combinación o los principales puntos por los cuales en este desenlace combinado tiene el efecto de reducir ese 24% es a expensas de accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular. Las tasas de hemorragia aumentaron también, aunque poco, con Rivaroxaban 2.5 cada 12 más ASA frente a ácido acetil salicílico en monoterapia, sin observarse diferencias en la hemorragia mortal e intracraneal. Esto quiere decir que aumentaron las tasas de sangrado, pero no el sangrado mayor y no aumentó mortalidad en el grupo de Rivaroxaban más ASA. Conclusiones. En pacientes con enfermedad coronaria previa o enfermedad arterial periférica crónica, la inhibición con Rivaroxaban a dosis vasculares, nuevamente le hacemos énfasis, 2.5 miligramos cada 12 horas o 2 veces al día, más 100 miligramos de ácido acetil salicílico en comparación con ácido acetil salicílico en monoterapia. Primero, redujo significativamente el riesgo combinado de ictus, muerte cardiovascular e infarto agudo de miocardio en un 24%. Segundo, demostró una reducción del 42% en ictus, del 22% en muerte cardiovascular y del 18% en la mortalidad por todas las causas. Tercero, si bien la combinación de Rivaroxaban más ácido acetil salicílico aumentó el riesgo de sangrado mayor, fue principalmente a expensas del sangrado no fatal. Este estudio es muy bonito porque nos invita a tener en cuenta a esos pacientes con enfermedad cardiovascular, síndrome coronario, enfermedad arterial periférica, en prevención secundaria para disminuir e impactar en muerte cardiovascular, en accidente cerebrovascular y en muerte por todas las causas. Por esta razón creo que cada vez va a tener mayor difusión y mayor uso y sobre todo mayor beneficio para nuestra población con alto riesgo cardiovascular la combinación de dosis vasculares de Rivaroxaban más ácido acetil salicílico. Ese es el mensaje que dejamos el día de hoy con este lindo y maravilloso podcast y recuerden, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.